Buenas tardes, ingeniero Famanchán y compañeros. Esto es un video sobre la resistencia de vigas de un ala de acuerdo al alivianamiento. Vamos a empezar con el ala de alivianamiento circular. Para dar inicio, entonces empezamos con 5 libras a tensión y 3 libras a compresión. Entonces íbamos en primer lugar a realizar una carga distribuida, una fuerza distribuida en la viga circular básicamente. Con pues nuestras cargas serían unas cargas de pues deberíamos de hacerlo con una prueba de tensión y compresión en una máquina de tensión, pero resulta que se nos hizo más factible utilizar para saber la magnitud de la carga de frijol, lenteja, maicena, utilizamos arroz, garbanzos, todo lo que nos diera saber que la magnitud de la carga, ¿sí? En este caso de 500 gramos, es decir, 3 libras arriba, y abajo teníamos las libras correspondientes a la tensión y ya cambiamos la carga a carga puntual. Entonces 8 libras a tensión y 3 libras a compresión. Tenemos las 3 libras, como lo pueden ver también, ya no distribuidas, sino pues básicamente puntual, y la carga puntual de tensión, que en este caso está resortada sobre mi pierna o estáticamente sobre mi pierna, y la voy a soltar a la gravedad para que pues básicamente estos son masas, pero si lo multiplicamos por la gravedad nos va a dar una fuerza, Newton. Entonces ahí se nos muestra cómo se balancea nuestra masa, que básicamente ahí podemos multiplicarla por nuestra gravedad, porque está en el fenómeno de gravedad, y arriba se empieza como a ondular o a dar ondulaciones en la viga por la fuerza. Después empezamos 3 libras a tensión, 13 libras a tensión y 3 a compresión. Acá vemos pues básicamente lo que va a pasar. En este caso se rompió arriba, o sea, es decir que se rompió en el spark web de arriba, ¿sí? Ya que se presentó mucha ondulación a compresión. Entonces después seguimos con 20 libras a tensión, y pues como se nos rompió en la parte superior del spark web, nos queda hacer un análisis en el spar inferior de la web, bien, de la viga. Entonces si vimos en los agujeros de alivianamiento, se rompió en la web a compresión, y abajo vamos a realizar que se rompa en la parte de abajo. Entonces seguimos con aumentando la carga, ya que no se ha rompido la viga, pero se empieza a deflectar muy poco, como lo podemos ver. Aquí ya se ve una deflexión mucho más grande, una deflexión que quiere decir que ya se está presentando una carga significativa en la viga. Cabe resaltar que la viga se hizo en balso, se hizo unos refuerzos en palos de balso. La web y los spark web se hicieron en láminas y los refuerzos en palos de balso. Acá vemos que la gravedad está haciendo efecto en la carga, o bueno, en la masa más bien. Seguimos aumentando a lo último, 30 libras a tensión y 3 libras a compresión. Como lo podemos ver, ya ahí le metimos unos tarros de clavos que hacían peso medidos en una balanza de pesos de masa, ¿sí? De 1 libra, ¿sí? Podemos ver que también unos componentes metálicos se metieron ahí en esa bolsa como negra, que medieran también en esas pesas donde uno mide su propio peso, su propia masa. Y empezamos a ver cómo se deflectúa, o cómo se deflecta más bien, la viga en el spark web inferior, donde se está presentando a tensión. Bien, cabe resaltar que en este proceso, como se puede ver en la figura, es a tensión más que a compresión. En la otra viga cuadrada de alineamiento cuadrado podemos ver mejor cómo es a compresión, y acá estamos viendo cómo la carga aplicada finalmente va a hacer que falle la estructura
y haya una grieta crítica que va a romper toda la estructura. Y finalmente así queda la estructura, pues a tensión y a compresión, como se puede ver en la figura. Básicamente así quedó todo. Básicamente vamos a comenzar con la geometría, con la figura o la viga que se realizó con alineamiento circular. Nuestra viga que realizamos tiene 53 centímetros de largo por un largo de las webs par de 7 centímetros y una longitud de web o del alma de 12 centímetros, en donde se realizaron 5 agujeros de 4.5 centímetros de diámetro y desplazamiento de 4 centímetros para hacer la comparación con el real y una pequeña simulación. Entonces se puede observar cómo quedó en la malla. Es una malla bastante refinada, en donde se hace refinación en los ángulos, en los círculos, para poder ver mejor la deformación en cada uno de ellos. Los soportes que se fijaron en los extremos de la viga, como se pueden observar acá, este es un soporte y acá está el otro soporte. Se propuso un soporte de tipo anclado o tipo fijo para que se anclara la viga y básicamente se anclara la viga de una manera que se pueda hacer la simulación de forma correcta. Entonces después se pone la correcta carga en donde va a reposar en una spar web inferior, pues la carga de tensión. En este caso vamos a hallar la carga de tensión. Esta fuerza generada son 147.15 newtons, que equivale a los 30 kilogramos. El esfuerzo a compresión es de 14,7 newton, que son 3 libras, básicamente como se mostraba en el video anteriormente. Son casi 15 newton. Entonces, ya mostradas las cargas, se puede ver esta deformación, una deformación bastante pequeña, en donde se hace un análisis estructural estático. Entonces se muestra un tiempo de máximo de 0.002 milímetros. Es un tiempo bastante pequeño, bastante corto, pero si lo vemos a escala real, la viga no se va a formar en un segundo, pero cuando se muestra en forma trasciente, se va a ver que la capacidad computacional no lo permite. Entonces se muestra más visible, como se vio experimentalmente a la simulación, que efectivamente la mayor deformación se vio en la zona de la spar web longitudinal, en este punto donde se muestra la mayor carga recibida por la viga. Es donde se soporta la mayor carga. Es decir, que el experimento quedó bien hecho y los agujeros en esta carga de tensión no sufrieron mucha deformación, por lo cual el esfuerzo sí se va a ver reflejado. Los esfuerzos, el cortante, digamos, y se va a ver reflejado en estas zonas de los agujeros por la fuerza que se generó a compresión y a tensión. Se generó un esfuerzo que no fue tan grande y está pues en megapascales, pero
Entonces, acá se muestra que es un esfuerzo elástico equivalente en unidades de milímetros sobre milímetro. Entonces, cabe resaltar que igualmente el esfuerzo equivalente en megapascales es de 1 megapascal máximo. Que si es el esfuerzo básicamente, puede ser el esfuerzo cortante. Entonces, cabe resaltar que se hizo en un material de acero, básicamente. Y pues esta fue la simulación mostrada, cómo se deforma básicamente, haciéndole como un GIF en cómo se empieza a deformar en la simulación y cómo básicamente sí se deformó en el experimento. En este caso vamos a ver la viga de alineamiento cuadrada. Entonces se le aplicó 2.1 libras de tensión y 3 libras a compresión. Como podemos ver, aquí vamos a ver cómo también de una forma donde supiéramos la magnitud de la carga, o bueno, de la masa, para después multiplicarlo por la gravedad, vamos a observar cómo va a haber una ruptura, y una ruptura más rápida porque tiene concentradores de esfuerzos, estos alineamientos cuadrados en la figura, en la web, en el alma de la viga. Entonces se pusieron en la parte de los spar web superior, básicamente la compresión, que en este caso vemos que es 1 kilogramo, o más bien 2 kilogramos, y vamos a ver cómo se rompe. Más a compresión que por tensión. Entonces tenemos las cargas aplicadas. Se le pone muy minuciosamente una a una para ver cómo se empieza a deflectar y cómo va a haber un tamaño de grieta crítico que va a romper toda la estructura. Y pues básicamente esto, o en esta composición o en el diseño de esta estructura, es obvio que es mucho más rápido que los alineamientos, pues básicamente circunferenciales, porque los circunferenciales no tienen concentradores de esfuerzo. Aquí vamos viendo cómo entonces vemos cómo se va a romper básicamente pues esta estructura con concentradores de esfuerzo, y ponemos la última carga de tensión. Como lo podemos observar, se va a deflectar muy rápido, no se puede ver tan lentamente como la circunferencial. Entonces aquí básicamente está en un estado de reposo con las cargas aplicadas necesarias, y vemos cómo ya ella empieza a desequilibrarse, a romperse, y básicamente empieza a entrar en falla. Como lo podemos observar, aquí se va a romper básicamente, y esto es lo que va a pasar en la simulación con una carga compresión. Bueno, la siguiente simulación que se va a hacer, o la siguiente información, es para la geometría cuadrada de la viga que se realizó con alineamiento cuadrado. Acá la podemos observar, tiene exactamente las mismas medidas de la otra viga, en una longitud de 7, 11 y un fondo de 43, 7, 11 y 43. Entonces podemos observar las configuraciones cuadradas con una longitud de 5.5 centímetros en cada lado, y con una distancia de espaciamiento de cada uno de 7 centímetros, muy parecido al del experimento.
Entonces se le hizo un enmayado con un refinamiento en las partes internas de los cuadrados para saber cómo se comportan los esfuerzos y las deformaciones en esta viga. Entonces pusimos los mismos soportes que en la circunferencial, un soporte fijo en cada uno de los extremos de la viga, como podemos observar acá. Están en cada uno de sus extremos, las partes azules son los soportes y la carga, pues una fuerza de tensión de 59.35 newtons, que fue la masa por la gravedad para que nos dieran una fuerza en newtons, que es un peso de 6 kilos, aproximadamente 12 libras, y una fuerza de 14.7 newton con unas 3 libras en la parte de compresión. Básicamente hay una deformación un poco menor, ya que la fuerza fue muchísimo más pequeña que la circunferencial, pero como se puede ver en la figura, se ve básicamente cómo se deflecta con una deformación mayor en esta zona. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Es lo que varía como tal la zona donde se presentan los esfuerzos. Como sabemos, en cada esquina se presentan unas concentraciones de esfuerzos y pues en la vida real se presenta cómo se rompe en la zona de los cuadrados, en donde se presentan los mayores esfuerzos es en las esquinas de los cuadrados, como se observa en esta figura. El mayor esfuerzo se ve generado en esta esquina básicamente. Sucede que es por la forma de alivianamiento que se ve en la web o en el alma de esta viga y se deflecta en la parte de tensión, que fue donde se le metió más carga. Entonces, cuando está sometida a estas fuerzas, podemos ver el GIF básicamente, y de acuerdo a la deformación se va a observar el siguiente GIF. Es así como se deflecta, igual a la circunferencial, ya que se ha dado por tensión y por compresión. Básicamente, si aplicáramos más fuerza, entonces se vería más flectada arriba también, igual que abajo.